peculiar gesto de Joe Biden en su encuentro con el Papa Francisco causa muchas reacciones. El presidente estadounidense Joe Biden saludó afectuosamente al Papa Francisco al encontrarse en la última jornada, ¿verdad?, de la cumbre del G7 en la región italiana de Apulia, y apoyó su frente brevemente sobre la del pontífice. El gesto se viralizó en las redes sociales luego de la controversia que ha envuelto de manera independiente a las dos figuras en las últimas semanas. Se trató de un encuentro cálido, explicó un funcionario estadounidense, sobre el saludo entre el sumo pontífice y Joe Biden, quien es apenas el segundo presidente católico de los Estados Unidos después de John F. Kennedy. Bueno, otra más de Joe Biden aquí pegando su frente de forma bastante afectuosa, como sosteniéndose con la frente de el presidente, perdón, bueno, sí, el líder político también del Vaticano, sí, el Papa Francisco. Para mí es otra cosa más interesante por no decir otra palabra, de Joe Biden haciendo de las suyas en las redes sociales. Muchos dicen que no, que es robot, que no sé, que es alienígena. No, ese es Joe Biden actuando como Joe Biden. Hay muchas clases de comentarios. Por ejemplo, aquí hay uno de dos robots hablando. No puede ser. Parece muy católico, pero todos sabemos que Biden ama no puedo decir esa palabra, y la banderas arcoíris, pues vamos a decir, de multicolor. Banderas variopintas, diversas. Interesante. ¿Qué opina una imagen? Me llama la atención esta de aquí, el robotcito ahí. Point. Ahí está, point. Listo, ya lo viste, el robotcito. No sé qué opinas tú. ¿Qué te parece Joe Biden chocando frente con frente con el Papa Francisco aquí en tu canal YouKnow? La peor condición en la que jamás se haya visto a un Joe Biden. Biden deja en shock a los presentes en la cumbre del G7. El mandatario de 81 años de edad ha tenido problemas de concentración y desorientación durante los encuentros con otros dirigentes. Ahí lo estamos viendo mirando al cielo. En el cielo no hay nada en esa foto. Bueno, nubes. No sé por qué. ¿Será que ve cosas que otros no ven? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido serios problemas de desorientación, llegando a preocupar a sus acompañantes durante la cumbre del G7 que se celebra esta semana en Italia. Según reveló el New York Post, una fuente diplomática afirmó al medio que el mandatario de 81 años no ha estado concentrado durante los debates. Incluso el primer día la gente se avergonzó de sus errores públicos. Es la peor condición en la que jamás haya estado Biden. Veamos este momento aquí. Ahí vemos a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Vemos aquí a Zelensky. Creo que aquí también está el de Bélgica. Veamos el momento. ¿Dónde va? Saludando militarmente a quién. Ok. Mr. President. Ahí está Mr. President. Y esta está mortal. Esta está durísima. Biden se pierde durante una sesión de fotografía y ahí fue Macron a tratar de buscarlo. Extraño comportamiento de Biden en la cumbre del G7. Let's go. Ahí vamos. Ahí está. Joe Biden mirando para otro lado. Macron como que se dio cuenta. Von der Leyen se dio cuenta. Ahí se está yendo. Se nos va. Se nos va Biden. Ahí están viendo. Bueno, hay que buscarlo. Como que Macron se acerca para hacer como que la foto es por acá. Y Giorgia Meloni sí frenteado. Ven acá. Es por acá. Giorgia Meloni sí. Se paró el primer ministro de Japón. Ahí la sigue también el de Inglaterra. Sunak.
Vaya, qué cosa más increíble. Vemos a Biden, vemos Biden se pone en cámara lenta los Ray-Ban y ahí está mirando con su estilo, con su flow. Vemos que sí. Ahí está Biden, las manos abajo, o sea, espectacular. Joe Biden totalmente congelado. Ahí están explicando la cosa. Macron dice que sí. Todo bien, Macron. Ahí está Sunak. Ahí está de Inglaterra, por supuesto. Von der Leyen, que no se ve aquí, más o menos se ve von der Leyen. Y la que lo rescató fue Giorgia Meloni de Italia. ¿Qué momento? Biden sigue congelado, petrificado. Se ríe, ahora se ríe, no sé. Increíble. Se nos fue Joe Biden. Macron se dio cuenta, pero no se atrevió. Macron no se atrevió a buscarlo. Ladies and gentlemen. No se atrevió. Bueno, ahí está. Ya lo vimos. Asimismo, el líder estadounidense no se presentó a la cena de gala. Fue reemplazado por la secretaria de la prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien señaló que el presidente tiene muchas reuniones y sesiones previstas, por lo que no hay que dar mucha importancia a su ausencia. La cumbre del G7, celebrada entre el 13 y el 15 de junio en un lujoso resort de Borgo Egnatia. Se espera que durante el encuentro los líderes discutan el desarrollo de la inteligencia artificial, que pareciera que eso es lo que está mandando aquí ahorita Biden, los conflictos alrededor del mundo, así como nueva ayuda financiera para Ucrania. Pero eso no es todo. Donald Trump, ni corto ni perezoso, mira la que hizo. Mira esto, hermano. Check it out. Visitando Los Ángeles. Malvado Donald Trump, malvado. Mira, ¿a quién está saludando? ¿A quién? A nadie. Wow, y ahí vemos a Donald Trump aquí al lado. Dice, oh my God, oh yeah, it's impossible, esto es imposible. It's democracy. Oh, little short. Ahí está Joe Biden siendo Joe Biden, y aquí un pequeño GIF de Donald Trump siendo Donald Trump. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? Visitando Los Ángeles, dice. Qué malvado Donald Trump, haciéndole bullying ahí, haciéndole bromas. ¡Qué locura! ¿Qué opinas tú? You know, brah. Ah, no, no me voy. Esta está brutal. Chequea esta. Esta es muy buena. Momentos claves. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by go. You know the thing. America is a nation that can be defined in a single word. América es una nación que se puede definir en una simple palabra. Agárrate. I was in the foothills of the Himalayas. She knows. Esa palabra no la había escuchado nunca. She knows so long that she died. Our freedom can never be secured. We'll never forget lying around, and that's him lying around actually. No, ¿qué pasa? It is noteworthy. No, hombre, no. ¡Qué dureza! La rudeza y la pureza, hombre. Qué cosa más complicada con... Ay, no. Esto es Joe Biden en sus momentos más extraños, visitando Los Ángeles. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios. You know, Donald Trump o Joe Biden.